Bien, en este vídeo vamos a tratar de responder una pregunta simple que podéis ver en el título. ¿Es el nazismo una forma de socialismo? Últimamente veo a mucha gente responder a esta pregunta, muchos de ellos liberales. Los liberales suelen dar una respuesta simple que es sí. El nazismo es una variante del socialismo porque lo dice el propio nombre, o sea, nazismo es una abreviación de nacionalsocialismo y el propio nombre indica que es una variante del socialismo. Yo suelo responder a esta respuesta con otra pregunta. ¿Es Corea del Norte un país democrático? La respuesta habitual de los liberales suele ser que no, que Corea del Norte no es un país democrático, sino que es una dictadura. Entonces ahí nos surge un problema, porque no es eso lo que dice el nombre. El nombre oficial de Corea del Norte es República Popular Democrática de Corea. Es decir, el propio nombre de Corea del Norte sugiere que es un país democrático. Si el propio nombre lo dice, ¿cómo podría Corea del Norte ser una dictadura? Bien, ahora es cuando nuestros amigos liberales empiezan a entender que lo que el nombre dice no tiene por qué ser cierto. ¿Por qué creer a los nazis cuando se definen a sí mismos como socialistas y sin embargo no creer a los norcoreanos cuando se definen a sí mismos como democráticos? Pues porque la gente puede mentir. Es tan sencillo como eso y pueden decir que son algo que no son. Por lo que para saber si los nazis son socialistas o no, debemos profundizar un poco más en el tema y analizar todo esto con más detalle. Empecemos profundizando por los orígenes. El nacionalsocialismo, como el fascismo, surge de movimientos socialistas, movimientos obreros. Sin embargo, ya desde sus inicios tienen fuertes enfrentamientos contra socialistas y comunistas. Esto se describe en el libro de Hitler, Mein Kampf. Los enfrentamientos del partido en sus orígenes son contra comunistas y socialistas. Lo mismo pasa con Mussolini. De hecho, el ídolo liberal Winston Churchill, que otro día si eso hablaremos de por qué ese tío es un ídolo de nadie, él dijo que habría estado encantado de votar a Mussolini porque votar a Mussolini serviría para frenar el avance del socialismo. Es decir, el fascismo y el nazismo en sus orígenes se presentan como movimientos contrarios al socialismo y al comunismo, son opuestos y son con quien más se enfrentan. En cuanto a la relación con el capitalismo, como podemos intuir por las palabras de Churchill, era un poco mejor. Tampoco mucho mejor, pero sí un poco mejor. Y también en Mein Kampf se alaba a John Ford, capitalista por excelencia, que es una de las principales fuentes de inspiración de Hitler y que sería su amigo personal. E incluso se alaba el modelo de Estado de Estados Unidos. Esto en el Mein Kampf, no me lo estoy inventando. O sea, se puede consultar fácilmente esta cita donde Hitler alaba cómo gestiona Estados Unidos sus fronteras. Es el único país, aparte de Alemania, que Hitler alaba en Mein Kampf. Tenemos que entender cómo surgen el fascismo y el nacionalsocialismo a lo largo de la historia del siglo XX y el papel que desempeñan en ella. Viendo la historia como la visión de lucha de clases que transmitía Karl Marx, se pueden ver muchos enfrentamientos entre capitalismo y socialismo a lo largo del siglo XX que básicamente forman dos bloques enfrentados. Y en este espacio en el que las huelgas y los movimientos organizativos de trabajadores están consiguiendo derechos laborales, están consiguiendo derecho a vacaciones, derecho a bajas, derecho a trabajar X horas de trabajo y no las que le dé la gana al empresario. En este contexto, el fascismo surge como una forma de captar a los obreros y desviarles de la lucha socialista por más derechos laborales. Esto se explica muy bien en la película 900. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Si nos fijamos, en realidad, desde finales del siglo XIX a principios del XX es un tira y afloja entre empresarios y trabajadores, unos del lado del capitalismo y otros del lado del socialismo, en el que los trabajadores cada vez están ganando más derechos, están conquistando avances sociales y laborales importantísimos. Y en medio de ese tira y afloja que los obreros están ganando poco a poco, aparece el fascismo como forma de contener a los obreros para que no sigan conquistando movimientos laborales y sociales. Esa es la función que, si miramos la historia de una forma razonablemente objetiva, creo yo que encontramos que cumple el fascismo y el nazismo.
puesto que el socialismo y el comunismo al fin y al cabo aspiran a una sociedad sin clases, donde las clases sociales se difuminen, desaparezcan y no haya desigualdades sociales, mientras que el nazismo y el fascismo sí quieren conservar el sistema de clases propio del capitalismo. Si seguimos analizando cosas, veremos que en mayo de 1933, nada más llegar al poder, Hitler prohíbe los sindicatos y prohíbe el derecho a huelga, que son, digamos, los dos principales pilares que tenía el socialismo a su favor. Es que al final es una suma de evidencias que yo creo que una sola ya bastaría, pero al final es una suma de evidencias que muestra cómo Hitler y cómo el nazismo lucharon constantemente contra el socialismo e hicieron justo lo contrario de lo que harían los socialistas. O sea, prohibir los sindicatos y prohibir el derecho a huelga, y yo creo que cualquier persona razonable se da cuenta de que es exactamente lo contrario de lo que quiere el socialismo, que se basa en sindicatos y en huelgas y en movimientos obreros para conseguir su poder. Y es que el nazismo y fascismo redefinen las clases sociales pero mantienen intacto el sistema, de forma que el color de la piel o la orientación sexual pasan a importar más de lo que importarían en un capitalismo de corte liberal en el que no existe una discriminación tan fuerte. Pasan a importar más y pasan a guiarse las clases sociales por criterios un poco distintos, pero siguen existiendo y manteniendo la estructura básica que mantienen en el capitalismo. Y si continuamos analizando estas evidencias que comentaba, pues viene la siguiente más importante en orden cronológico y son las empresas, la empresa privada. Si bien los socialistas consideran al sector privado y a las empresas su enemigo, por así decirlo, Hitler más bien las consideró su aliado y trabajó muchísimo con ellas en todos los aspectos. Eduardo Galeano habla muy bien de los amigos en el sector privado que tenía Hitler y que incluyen al ya mencionado Ford. Pero vamos, la lista de empresas que colaboraron con el nazismo es enorme y esas empresas hoy en día, muchísimas de ellas son muy populares. Hablamos de empresas como Hugo Boss, Standard Oil, Ford, Deutsche Bank, IBM, Bayer, Volkswagen, BMW, Bosch, Siemens, Coca-Cola, General Electric, Kodak, Porsche. Con algunas empresas colaboraron en un ámbito, con otras en varios. O sea, por ejemplo, muchas de estas empresas ayudaron a Hitler a construir los sistemas que quería. Ya fuera sus uniformes diseñados por Hugo Boss, los vehículos que usaba a cargo de Ford, o los gases que usaba a cargo de Bayer, o los sistemas de información que usaba a cargo de IBM, que permitieron la identificación de los judíos, etc. Mientras que en muchos casos la relación era inversa y quizá más curiosa y destacable todavía, porque los prisioneros de los campos de concentración metidos ahí por su color de piel, por su etnia, por su orientación sexual, por su ideología política, etc., en los campos de concentración trabajaban para beneficio de empresas privadas, como muchas de las que he mencionado ahí atrás. O sea, Hitler esclavizó a la gente que metía en los campos de concentración no solo para beneficio del Estado alemán como tal, sino para beneficio del sector privado. Las grandes empresas privadas aprovechaban el sistema de Hitler para tener esclavos a su servicio. Yo creo que eso es el ejemplo más claro de colaboración entre capitalismo y nazismo que se dio realmente y que suponía mover una enorme cantidad de dinero y suponía un enorme beneficio para las empresas y para Hitler por contar con ellas como aliadas. En ese sentido, y aunque fascismo y nazismo realmente son tercerposicionistas porque no sostienen los postulados ni del capitalismo ni del socialismo como tales, yo creo que objetivamente es imposible negar que están más cerca del capitalismo que del socialismo. No por una distancia enorme, no todos los capitalistas simpatizan con el fascismo, ni todos los fascistas simpatizan con el capitalismo, pero sí hay una estrecha colaboración bastante más que con el socialismo, de quien siempre han sido enemigos. A nivel de las propias naciones y entre naciones también, que se habla mucho del pacto de no agresión entre Hitler y la URSS, pero antes de eso había muchísimos más pactos de no agresión con todos los países europeos que eran democracias liberales capitalistas. O sea, yo creo que no hay que inventarse nada, creo que con analizar la historia y con analizar las ideas que transmitía gente como Churchill o el propio Mein Kampf de Hitler, se ve bastante bien esas simpatías del capitalismo con el fascismo que no llegan a ser
un completo somos amigos para siempre, no es una alianza permanente, pero se soportan razonablemente bien y colaboran razonablemente bien, como mostraron a lo largo de la existencia del Estado nazi en Alemania. Entonces, respondiendo a la pregunta del principio, pues yo diría que no, que el nazismo no es socialismo y que eso se puede explicar a raíz de un análisis de la historia y a raíz de un análisis de textos e ideologías de los diversos teóricos de cada movimiento, que es una respuesta más compleja, estudiada y cercana a la realidad que la respuesta simplista de sí porque lo dice su propio nombre. Pero bueno, es un análisis que yo creo importante, que creo que tenía que hacer. Y pues ya después de esto nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado dadle like, dejad comentarios. Si queréis insultarme dejad comentarios también. O yo qué sé, haced lo que queráis.